HAL Novelas Ligeras Día del Juicio Final con Sistema de Almacén Ilimitado Capítulo 101 Busque una nueva base. David tosió torpemente y dijo, necesito salir un rato, te dejo esto a ti. Dicho esto, giró la cabeza y miró a Duke, que todavía estaba luchando. Arnold se dio unas palmaditas en el pecho y respondió, déjamelo a mí. David asintió, abrió la puerta y salió. Planeaba subir las escaleras para encontrar al hombre y aclarar cuánto sabía sobre la luz roja. Aunque David no sabía en qué habitación se encontraba el hombre, lo único de lo que podía estar seguro era que no estaba en el mismo piso que ellos. Solo puedo buscar lentamente, murmuró David. Convocó su armadura y sostuvo una espada de batalla de aleación en su mano. Este era el momento más crítico y, si ocurría alguna situación inesperada, debía estar alerta y preparado para afrontarla. Equipado con su equipo, David subió las escaleras. Buscó habitación por habitación en busca de señales de ocupación, pasando por la habitación de Brian y Lily. Las manchas de sangre dentro de la habitación se habían secado hacía tiempo y la carne esparcida en el suelo se hizo aún más evidente. David rápidamente desvió la mirada, se dio la vuelta y continuó hasta la siguiente habitación en busca del hombre. Mientras tanto, en el hueco de la escalera, el hombre que llevaba una gorra de pico de pato caminaba pesadamente, apretando la gorra hacia abajo. Mientras salía por la escalera, no notó la presencia de David ya que había salido por otra escalera. El hombre sacó tranquilamente una llave, abrió la puerta de la tercera habitación desde la izquierda y entró con cautela, cerrando la puerta detrás de él. Por parte de David, buscó al hombre piso por piso pero no pudo encontrarlo. Cuando llegó a la azotea y vio la plataforma vacía, frunció el ceño. ¿Cómo podría no estar aquí? De pie en la entrada, David miró la luz roja en el suelo pero no dio un paso adelante. Dejando escapar un largo suspiro, se alejó de la azotea. Al regresar a la habitación, Duke ya había terminado de absorber la energía y sus ojos estaban brillantes, discutiendo con entusiasmo algo con Arnold. Arnold notó el regreso de David y rápidamente lo saludó. David, ¿has vuelto? Luego, le dio un codazo a Duke. Parece que Duke también ha subido de nivel. Los ojos perdidos de David levantaron la cabeza cuando escuchó esto. Antes de que aparecieran zombies más poderosos, tenía que mejorar su propia fuerza al máximo y establecer su propio equipo. Solo entonces tendría el capital para afrontar el apocalipsis y asegurar su supervivencia a largo plazo. David sabía que las próximas tareas eran cruciales y tenía que aprovechar el tiempo para completarlas. A David aún le quedaba mucho por hacer. Sin embargo, lo más urgente era encontrar una nueva fortaleza, ya que era su refugio y la instalación más importante para sobrevivir en el apocalipsis. Oye, justo cuando David estaba contemplando, se escuchó la voz de Duke. David se volvió para mirar y vio a Duke extendiendo su mano hacia él. ¿Qué pasa? Duke le estrechó la mano y dijo, dame un poco más de esa cosa, todavía quiero a Crystal. ¿Lo quiero? Este niño se estaba volviendo demasiado arrogante. David inmediatamente rechazó su petición. Duke pareció insatisfecho y dijo, ¿por qué no? Al escuchar su pregunta, David respondió con calma, si no quieres morir tan pronto, puedes seguir preguntándome. Si aún quieres vivir, absorber la cantidad que te doy todos los días es suficiente. Dicho esto, David giró la cabeza y miró por la ventana. Golpear. Su corazón tembló cuando la luz roja retrocedió. David se levantó, recogió el abrigo que tenía cerca y se preparó para irse. Duke se acercó y preguntó, ¿qué quieres decir? David lo miró y dijo, eso es lo que quiero decir literalmente. Luego, David le dio algunas instrucciones a Arnold. Justo cuando estaba a punto de irse, su mano ya estaba en el pomo de la puerta, y al momento de abrir la puerta, Duke habló, iré contigo. David enarcó una ceja, no se negó y asintió. Los dos salieron. Dentro de la habitación, Cola abrió lentamente los ojos. Miau. Cola maulló y se levantó. Miró el cristal que tenía delante y lo absorbió en unos momentos. Antes de que Sally pudiera acercarse, Cola desapareció del lugar. ¿Reajuste salarial? Sally miró el lugar desaparecido donde había estado Cola y quedó momentáneamente atónita. Recientemente, Cola ha estado desapareciendo misteriosamente. Pero al final, Cola definitivamente volvería a casa. Además, siempre aparecía después del regreso de David. ¿Podría estar siguiendo a David?
Sally reflexionó por un momento pero sintió que algo andaba mal. Si David quisiera llevarse a Cola con él, no se iría directamente. Caminó hacia la ventana y observó a las dos personas que ya habían bajado las escaleras. Efectivamente, Cola no lo seguía. ¿A dónde fue Cola? Abajo, los dos apenas habían dado unos pasos después de salir de las escaleras cuando el sonido de rugidos zombies llegó a sus oídos. David rápidamente levantó su espada y rápidamente eliminó a varios zombies de bajo nivel. Golpear. Una tras otra, sus cabezas cayeron al suelo. Cuando David mató rápidamente a varios zombies, Duke, naturalmente, se negó a quedarse atrás. A medida que la luz roja se dispersó y el sol apareció gradualmente en el cielo, las sombras de varios objetos, incluidos los zombies, se hicieron visibles en el suelo. En ese momento, un zombi rugió y cargó hacia ellos dos. David estaba a punto de levantar su cuchillo corto de aleación para enfrentarlo cuando escuchó el furioso rugido de Duke, muere. David volvió la cabeza y vio a Duke apretando el puño con fuerza, aplastando la sombra fragmentada del zombi. Con un fuerte estallido, el cuerpo del zombi, que ya estaba balanceando su brazo cortado, de repente explotó con un sonido ensordecedor. Al presenciar esto, David rápidamente se escondió detrás de un cartel abandonado, evitando ser salpicado de sangre y carne malolientes. Al mirar al zombi que Duke había aplastado en un montón de carne en un instante, David frunció levemente el ceño y miró a Duke. En ese momento, Duke parecía estar intoxicado por el placer de masacrar zombies, con una pizca de emoción en su rostro. Pero a los ojos de David, era una señal de que Duke tenía demasiada sed de sangre. Además, era la primera vez que Duke consumía un cristal y obtenía habilidades especiales, y había gastado su energía de manera tan imprudente para un zombi de bajo nivel. Para David, esto no fue una decisión inteligente. Era importante señalar que la activación de habilidades especiales tenía una debilidad fatal. A medida que la energía se agotaba, la fuerza física disminuiría enormemente, lo que resultaba en una disminución directa en la efectividad del combate e incluso la muerte en el campo de batalla para el usuario de la habilidad. Cada usuario de habilidades apreciaba la oportunidad de usar sus habilidades y no las usaría a menos que se encontraran con zombies particularmente formidables. Por ejemplo, David, a pesar de que su nivel estaba a punto de llegar al nivel 6, todavía llevaba un cuchillo corto de aleación cuando salió. De esa forma, podría matar zombies sin agotar su energía. Después de todo, las crisis estaban por todas partes en este mundo y, para sobrevivir, cada superviviente tenía que dejarse una ruta de escape, pero, obviamente, Duke había pasado por alto este punto. Será mejor que no consumas tu energía así la próxima vez, o no estoy seguro si terminarás siendo uno de los zombies, le aconsejó David. Al escuchar las palabras de David, Duke lo miró con su orgullo aún intacto. En su opinión, ya había activado el poder para aplastarlo todo, así que ¿por qué no disfrutar matando a su antojo? Además, creía que mientras David continuara proporcionándole cristales, su fuerza sin duda superaría a la de cualquier otra persona en la sala. Sin embargo, debido a que solo David tenía cristales en ese momento, Duke no reveló sus verdaderos pensamientos, sino que ocultó sus intenciones y asintió. Entiendo. Lo recordaré la próxima vez. Luego miró al zombi que se había convertido en pulpa, con un atisbo de sonrisa desdeñosa en sus labios. Los dos continuaron su camino, encontrándose con zombis dispersos a lo largo del camino, los cuales David rápidamente despachó con su cuchillo corto de aleación. Aunque Duke estaba ansioso por usar sus propias habilidades especiales, solo podía pensar en los cristales en la persona de David, tragar saliva y seguirlo silenciosamente. Al poco tiempo, David llevó a Duke a la entrada de un edificio alto. Mirando hacia arriba, el edificio tenía alrededor de 50 pisos, pero debido a los implacables ataques de zombies, parecía ruinoso, con muchas de las ventanas misteriosamente rotas. Duke miró el edificio con cierta confusión y preguntó, ¿por qué estamos aquí? Con una expresión tranquila, David no respondió la pregunta de Duke, sino que agarró el cuchillo corto de aleación y caminó directamente hacia el edificio. Al ver esto, Duke, aunque desconcertado, lo siguió al interior, abriendo la desgastada puerta de vidrio, que estaba cubierta de grietas e incluso tenía manchas de sangre negra secas. Los dos entraron al edificio uno tras otro. Toda la torre tenía una atmósfera lúgubre debido a la falta de signos de habitación humana.
En algunos pasillos ya había cadáveres en estado de descomposición y pútridos. Al observar las extremidades desgarradas y las marcas de mordiscos en estos cuerpos, David comprendió de inmediato que se trataba de obra de zombis. Para estar seguro, David agarró con fuerza su cuchillo de aleación de acero, temiendo que un zombi pudiera aparecer repentinamente desde una habitación o rincón. Aunque tenía fuerza más que suficiente para enfrentarse a algunos zombis, no se atrevía a ser descuidado. Después de todo, ser descuidado en tal situación sería jugar con su propia vida. Habiendo muerto ya una vez, David no tenía ningún deseo de volver a experimentar el sabor de la muerte. Haciendo caso omiso del vestíbulo de la planta baja, David fue directamente al segundo piso. La situación en el segundo piso era similar a la del vestíbulo, con varios cuerpos de mujeres tirados por ahí, destrozados por zombis. Al ver que cada uno de ellos caía en dirección a la entrada, David supuso que en el momento en que aparecieron los zombis, habían intentado luchar y escapar. Sin embargo, el resultado ya era conocido, habían fracasado. Duke frunció el ceño mientras miraba los cuerpos, deseando poder salir y darles una lección a esos zombis de inmediato. Pasando por alto los cadáveres, David reflexionó un rato en varias habitaciones del segundo piso, pero descubrió que todas eran oficinas y no eran adecuadas como escondite para su equipo. Su principal objetivo al salir esta vez, cuando la luz roja se apagó, era encontrar una nueva fortaleza para su equipo. Su ubicación anterior había sido comprometida, lo que David consideraba extremadamente peligroso. Si quería asegurar la supervivencia permanente del equipo en las próximas batallas, tenía que encontrar rápidamente una nueva base. Sacudiendo la cabeza ante las espaciosas oficinas, David continuó hasta el tercer piso. Desafortunadamente, parecía que cada piso del edificio tenía la misma distribución. Después de subir al 10º piso sin encontrar una fortaleza adecuada, David se dio cuenta de que Duke también había entendido el propósito de su expedición. Este tipo de edificio es semipúblico, simplemente no hay lugares escondidos, dijo Duke, arrugando la frente. En lugar de buscar una base aquí, es mejor echar un vistazo a los callejones exteriores. Podríamos encontrar algunas recompensas inesperadas allí. El juicio de Duke no estuvo equivocado. En comparación con este edificio, las casas residenciales en los callejones parecían más adecuadas como fortaleza y estaban suficientemente escondidas. Naturalmente, David había pensado en esta opción, pero después de una cuidadosa consideración, sintió que otros equipos supervivientes podrían tener la misma idea. En ese caso, varios equipos acabarían viviendo bajo el mismo techo y los conflictos serían inevitables. En este mundo, había personas con motivos ocultos en todas partes. David tenía que evitar todos los riesgos y asegurarse de que su equipo estuviera lo suficientemente seguro. Por eso vino a este edificio que todos los demás pasaban por alto. Después de rodear el 10º piso, David de repente vio la llave de un auto sobre una mesa y una chispa de inspiración se encendió dentro de él. Capítulo 102. El estacionamiento se convirtió en la nueva base, estacionamiento. Cuando David vio el manojo de llaves del auto, esas palabras inmediatamente le vinieron a la mente. El aparcamiento pertenecía a una estructura subterránea que ofrecía una seguridad significativamente mayor en comparación con los edificios de la superficie. Además, según sus recuerdos de su vida anterior, un edificio grande como este debería tener al menos 4 entradas y salidas en el estacionamiento. Esto significaba que si su equipo se encontraba en peligro, tendrían 4 rutas de escape, lo que aumentaría enormemente sus posibilidades de supervivencia. Con esto en mente, David no dudó más y rápidamente le dijo a Duke, vayamos al estacionamiento subterráneo. Tal vez encontremos la base que estamos buscando. ¿El estacionamiento subterráneo? Inicialmente, Duke se quedó perplejo cuando escuchó las palabras de David, pero luego comprendió de inmediato la idea de David, lo que lo llenó de admiración. No era la capacidad de una persona común mantener la mente clara en circunstancias tan caóticas y opresivas. Pronto, los dos llegaron al estacionamiento subterráneo. La iluminación del interior era intermitentemente tenue y brillante, y todo tipo de coches a ambos lados ya estaban cubiertos de polvo. David observó cautelosamente los alrededores mientras sostenía un cuchillo corto de aleación, y Duke asumió una postura lista para lanzar un ataque en cualquier momento. Después de un rato, llegaron a la parte más interna del estacionamiento donde la iluminación permaneció intacta y funcional.
lo que permitió a David ver los alrededores con claridad. A ambos lados todavía había muchos autos estacionados, pero en comparación con los autos que habían visto cuando entraron, estos eran notablemente de alta gama y lujosos: Ferraris, Porsches, Bugatti Veyrons e incluso dos vehículos todoterreno modificados. Al ver estos autos de lujo, que costarían una fortuna en días normales, descartados aquí como basura, David no pudo evitar sonreír amargamente y negar con la cabeza. En su vida anterior, no podía permitirse ni uno solo de estos coches, pero en este mundo, podía tener cualquier coche que quisiera. No se trataba de hacerse rico, se trataba del hecho de que el número de supervivientes en este mundo estaba disminuyendo. Estar vivo ya significaba tener acceso a inmensas riquezas. David continuó observando durante un rato, asintiendo en silencio. Creía que podrían utilizar el terreno aquí para establecer una fortaleza, garantizando un escondite seguro para los miembros de su equipo. Además, lo más importante fue que no vio ningún cadáver aquí, lo que significaba que no había zombies en esta área. Era claramente una zona absolutamente segura. ¿Por qué hay otra puerta aquí? De repente, David notó un rincón discreto donde había una puerta de acero del mismo color que la pared. Si uno no observara con atención, no notarían esta puerta en absoluto. David caminó hacia la puerta, descubrió que no estaba cerrada con llave y la abrió con cuidado. Al entrar, se sorprendió un poco al encontrar un apartamento de 3 habitaciones. Esto lo sorprendió: ¿un apartamento de 3 dormitorios y salón en el aparcamiento subterráneo? ¿Cómo está diseñado esto? Sin embargo, cuando David entró en el dormitorio, entendió por qué alguien construiría un apartamento de 3 habitaciones en el estacionamiento subterráneo. Vio un uniforme de sirvienta y un conjunto de trajes de aspecto caro esparcidos desordenadamente sobre la cama. ¡Wow! Así que esta es una habitación oculta construida por un gran jefe solo para su amante. Esto hizo que David sintiera mucha admiración por este astuto gran jefe. Poder elegir esta ubicación también fue un golpe de genialidad. La esposa original nunca hubiera esperado que su marido se divirtiera no en un hotel o en una oficina, sino en el estacionamiento subterráneo. Sin embargo, ahora este lugar pertenecía enteramente a David. Al mirar el polvo en la mesa de la habitación, David especuló que el rico jefe propietario de este lugar no había estado aquí durante bastante tiempo. Incluso era posible que se hubiera convertido en alimento para los zombies. David no pudo evitar sentirse encantado por el golpe de suerte que tuvo al encontrar una ubicación tan excelente y con alta seguridad. Eso es todo. David examinó la habitación y expresó su satisfacción. Duque también inspeccionó la habitación y quedó igualmente satisfecho. Ahora todo lo que tenemos que hacer es traer a Arnold y a los demás aquí, y esta será nuestra nueva base para el equipo, dijo David. Todavía faltaban 5 días para que tuviera que buscar una base para el equipo. Inicialmente, David pensó que 5 días no sería suficiente, pero para su sorpresa, logró completar la tarea en solo medio día, lo que lo alivió. Si no encontraba una base adecuada dentro de estos 5 días, según el mensaje del sistema, David probablemente quedaría completamente expuesto a la horda de zombies y no tendría más posibilidades de reaparecer. Así que tuvo que aprovechar esta rara oportunidad de renacer y cumplir sus deseos incumplidos de su vida anterior. Después de un momento de contemplación, David le dijo a Duke: «Quédate aquí y espera. Yo regresaré e informaré a los demás. No tenemos mucho tiempo, nos mudaremos aquí hoy». Aunque Duke dudó por un momento al escuchar que David quería que se quedara solo, finalmente aceptó. Al ver esto, David rápidamente volvió sobre sus pasos, preparándose para informar a Arnold y a los demás. Mientras tanto, cuando la luz roja en el horizonte desapareció, Dane finalmente dejó las pocas papas fritas que le quedaban en la mano. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, mirando hacia la ventana al otro lado de la calle, solo para descubrir que las 2 personas que observaban la luz roja habían desaparecido. «No me gusta el rojo en este mundo», suspiró Dane y sacudió la cabeza. Al escuchar las palabras de Dane, Mónica no pudo evitar poner los ojos en blanco. En este mundo, el rojo solo aparecía en 2 situaciones: derramamiento de sangre y luz roja. Sin embargo, cada vez que ocurría cualquiera de estas 2 cosas, significaba destrucción. No solo Dane, sino todos los supervivientes deseaban evitar encontrarse con este color durante toda su vida. Es fácil para ti decirlo, pero ¿puedes evitarlo?
En este mundo lleno de matanzas, solo podemos aceptarlo pasivamente. Si llega un día en que podamos aceptarlo proactivamente, espero que sea para la victoria, no para la muerte, Mónica. Respondió. El hombre sentado en un rincón permaneció inexpresivo, mientras Dani asintió con profundo significado. Por cierto, dijiste que David está ofreciendo 10.000 cristales primarios por una caja de suministros militares. Sí, Mónica asintió en respuesta. Aunque tengo curiosidad por saber de dónde sacó ese niño los suministros militares e incluso quiero comprarlos ahora mismo, tenemos que esperar a que Abraham regrese antes de tomar una decisión. Después de todo, son 10.000 cristales primarios. Aunque estamos no nos faltan, no podemos ser tan extravagantes, dijo Dani, y Mónica entendió lo que quería decir. Ella sabía que solo Abraham podía tomar esa decisión, por lo que esperaron en silencio a que Abraham regresara. Capítulo 103. El secreto de Abraham. Al otro lado de la ciudad, dentro de un edificio igualmente ruinoso, un anciano se encontraba frente a una puerta de seguridad de doble capa, apoyado en un bastón. Con un bip, la verificación de identidad se realizó correctamente y las puertas dobles se abrieron lentamente. La vista dentro de la puerta de seguridad contrastaba marcadamente con el edificio decrépito. Dentro había un enorme laboratorio, varios equipos experimentales cuidadosamente dispuestos sobre mesas y recipientes de diferentes colores llenos de líquidos burbujeando. Y en cada uno de estos líquidos, sin excepción, había objetos negros. Acercándose a uno de los contenedores, el anciano empujó sus gafas con montura metálica y frunció el ceño, con un atisbo de seriedad apareciendo en su rostro. Se está acabando el tiempo. Debo darme prisa para extraer más energía, murmuró el anciano, sacudiendo la cabeza. Este anciano no era otro que Abraham, y los objetos sumergidos en el líquido ante él eran en realidad cadáveres de zombis. No solo en los líquidos sino también en algunas cámaras criogénicas y en las mesas quirúrgicas había cuerpos de zombis cuidadosamente dispuestos. Por su apariencia, estos cuerpos de zombis eran particularmente grandes y parecían diferentes de los zombis comunes, la mayoría de ellos de alto nivel. Abraham recogió estos cuerpos de zombis de varios lugares. La razón por la que recogió sus cadáveres fue porque descubrió un secreto poco conocido de estos zombis de alto nivel. Parecía que dentro de ellos se escondía una enorme energía. Esta energía era potente e incluso podía desencadenar directamente la mutación de los humanos, otorgándoles habilidades increíbles. Por ejemplo, Abraham obtuvo con éxito habilidades de teletransportación extrayendo energía de un cadáver de zombi de alto nivel. Por eso podía abandonar la base y venir aquí cuando apareciera la luz roja. Su capacidad de teletransportación le permitió moverse a un lugar a 20 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Durante el movimiento, no podía ser objetivo, ni siquiera por algo tan aterrador como la luz roja, que no podía dañarle ni un pelo. Sin embargo, Abraham nunca había revelado este secreto a Dani, Mónica y otros. Después de realizar varios experimentos, descubrió que la energía extraída de los cuerpos de los zombis no era fácil de controlar. Las habilidades adquiridas tampoco fueron muy estables. Esto plantearía riesgos potenciales para quienes absorbieran esta energía. Abraham sabía que si revelaba este secreto a Dani y los demás, seguramente experimentarían con ellos mismos en un intento de adquirir estas habilidades. Pero como era el único anciano entre ellos, Abraham no quería que se convirtieran en conejillos de indias. Originalmente, planeaba esperar hasta tener más tiempo para estudiar e investigar a fondo en el laboratorio. Sin embargo, la repentina reaparición de la luz roja hizo que Abraham se diera cuenta inmediatamente de la urgencia de la situación. Además, tenía una vaga sensación de que una ola de zombis de nivel superior estaba a punto de descender. Para los supervivientes como ellos, sería una masacre devastadora. Por lo tanto, antes de que eso sucediera, necesitaba comprender completamente esta energía y estabilizarla, haciéndola completamente absorbible por aquellos con habilidades. Solo entonces tendrían la oportunidad de sobrevivir. Dios asigna grandes tareas a personas dignas, murmuró Abraham mientras se ponía su bata de laboratorio. Espero tener suficiente tiempo. Dicho esto, tomó un bisturí quirúrgico de la mesa de operaciones y comenzó su investigación sobre los cuerpos de los zombis. De regreso a la base original, David rápidamente informó a todos sobre el descubrimiento de la nueva base. Genial.
Ahora no tenemos que preocuparnos por encontrar un lugar donde quedarnos. Sí. Solo entonces podremos concentrarnos en practicar y mejorar nuestras habilidades, Arnold y Sally exclamaron felices. Aunque estaban en el nivel 3, todavía no podían controlar muy bien sus habilidades. En esta etapa, sus habilidades aún eran inestables, por lo que una fortaleza segura era crucial para ambos. Sofía sintió repetidamente y comenzó a empacar sus pertenencias, y todos los demás también se pusieron ocupados. David no tenía muchas cosas y la mayoría de los artículos importantes los llevaba el sistema, por lo que no tenía mucho que empacar. Aprovechando la oportunidad, se agachó para acariciar el pelaje de Pequeño Negro. Pequeño Negro, nos mudaremos a un nuevo lugar. ¿Estás feliz? Después de consumir los cristales, Pequeño Negro pareció más comprensivo. Inmediatamente captó las palabras de David y meneó la cola con entusiasmo. Esto hizo que una sonrisa de satisfacción apareciera en el rostro de David. En la monótona vida, agradecía no solo la presencia de Sally sino también la compañía de Pequeño Negro y Cola. De lo contrario, ¿podría haber desarrollado depresión en esta vida constantemente ansiosa, y Cola? David estaba pensando en eso cuando de repente se dio cuenta de que no había visto a Cola desde que entró a la habitación. Rápidamente giró la cabeza para buscarlo. En ese momento, la voz de Cola llegó desde el alféizar de la ventana. Miau miau. David dejó escapar un suspiro de alivio y se acercó, extendió la mano y recogió a Cola. Pequeña, ¿a dónde fuiste? Me asustaste por un momento. Al escuchar las palabras de David, Cola simplemente lo miró y movió sus bigotes 2 veces antes de soltar otro maullido. David siempre había tenido una gran pregunta en mente sobre Cola. Sintió que debía haber algún secreto sobre Cola que él no conocía. Sin embargo, incluso después de pasar tanto tiempo juntos, no había descubierto cuál era ese secreto. En ese momento, Sally salió del dormitorio con una caja. Al ver a David sosteniendo a Cola, se sorprendió un poco y preguntó, ¿cuándo volvió Cola? Esta pregunta dejó a David algo confundido. ¿Cuándo volvió Cola? ¿Se apagó cuando se fue? Rápidamente preguntó, ¿Cola se apagó después de que yo me fui? Sally asintió, pero inmediatamente negó con la cabeza. Después de que David se fue, Cola desapareció, pero no vio a Cola siguiendo a David afuera. Al ver esto, David también quedó desconcertado y su curiosidad por Cola se hizo más profunda. Mientras tanto, Cola permaneció acurrucada en los brazos de David, luciendo completamente contenta. Pronto todos terminaron de empacar sus pertenencias. Como David había indicado anteriormente, para llegar rápidamente a la nueva base, cada persona solo llevaba artículos esenciales. Después de volver a verificar, David asintió y le entregó Cola a Sally mientras dejaba que Pequeño Negro siguiera a Arnold. Luego abandonaron la habitación. Mientras se marchaban, David rodeó deliberadamente algunos pisos, tratando de encontrar al hombre. El secreto de la luz roja seguía sin resolver, un nudo en su corazón. Tenía que encontrar una manera de obtener respuestas de ese hombre. Sin embargo, incluso después de recorrer algunos pisos, David no pudo encontrar ningún rastro de la residencia del hombre. Indefenso, decidió irse primero y regresar cuando tuviera tiempo. Después de todo, resolver a todos los demás era lo más importante en este momento. Y así, las 4 personas, un perro y un gato partieron hacia su nueva base. Capítulo 104. Recién nacido. Varias personas caminaron por la carretera y se encontraron con un grupo de zombis ferozmente asesinos. Sin embargo, en ese momento, Arnold, que ya había obtenido superpoderes, se puso de pie sin dudarlo. En un instante, se transformó en una forma de hombre lobo, sus músculos se hincharon como pequeñas montañas y el aura feroz que emanaba de él era incluso más fuerte que la de los zombis. Morir. Arnold rugió enojado y corrió hacia los zombis sin dudarlo. Con unos cuantos golpes fuertes, convirtió a todos los zombis en un montón de carne. Al presenciar la aterradora fuerza de Arnold, no solo Sofía y Sally, sino incluso David quedaron secretamente asombrados. ¡Wow! La forma de hombre lobo de Arnold es tan poderosa. ¿Puede matar zombies instantáneamente? Sally dijo con admiración. Anteriormente, antes de que Arnold despertara sus superpoderes, era simplemente una persona común y corriente en la batalla, con un poder de ataque que no era diferente al de una persona promedio.
Incluso le costó un poco de esfuerzo lidiar con los zombies. Así que ahora, el poder que mostró fue un marcado contraste, brillando intensamente frente a todos, aunque David también estaba sorprendido por los superpoderes de Arnold. Sabía que si se encontraban con zombies de un rango ligeramente superior, Arnold probablemente tendría dificultades para lidiar con ellos. Porque basado en los superpoderes que Arnold había obtenido, era una habilidad del tipo explosión de poder. En otras palabras, dependía únicamente de la fuerza bruta desatada por su propio cuerpo en la batalla. Sin embargo, los zombies de mayor rango se diferenciaban de los comunes en que poseían cierta inteligencia humana, lo que les permitía emplear técnicas y estrategias de combate. En ese caso, la superpotencia basada en el poder de Arnold no tendría ventaja, pero David también sabía que los superpoderes basados en el poder tenían una ventaja, que era que el poder se generaba constantemente dentro de las células. Es como tener una barra de energía infinita. Esto era muy diferente del superpoder activado de Duke. Entonces, cuando David vio que Arnold estaba usando sus superpoderes para matar zombies, no intentó detenerlo. Poco después de matar a una docena de zombies errantes, David los llevó al estacionamiento subterráneo de un edificio. Cuando entraron al estacionamiento y miraron los alrededores, Sally fue la primera en preguntar confundida: ¿es este estacionamiento subterráneo nuestra nueva base? David asintió y siguió caminando. Al recibir la confirmación, Sally quedó aún más desconcertada. Como conocía los criterios para elegir una base, no solo necesitaba estar oculta, sino que también requería una amplia cantidad de rutas de escape, incluidas rutas de respaldo. Solo cuando se cumplieran estas condiciones podrían evitar quedar atrapados cuando se enfrentaran al peligro. Sin embargo, no importa cómo mirara Sally este estacionamiento subterráneo, sintió que no cumplía estas dos condiciones. Entonces volvió a hablar: David, creo que deberíamos buscar otro lugar nuevamente. Aunque este lugar es subterráneo, según mi experiencia, no es el lugar más seguro. Después de hablar, Sally tenía una expresión seria. En este mundo plagado de crisis, ella no quería bromear con su propia vida. Sophie y Arnold miraron alrededor con la misma sensación de confusión, esperando la respuesta de David. Ya les resultaba bastante difícil sobrevivir hasta ahora, por lo que cada paso que dieran y cada decisión que tomaran tenía que ser impecable. Al escuchar las palabras de Sally, David sacudió la cabeza bajo las luces parpadeantes. En cuanto a experiencia, él tenía más experiencia que nadie. Después de todo, tenía la experiencia combinada de 2 vidas y estaba muy familiarizado con todo esto. Sabía que Sally tenía razón, pero también pasó por alto la cuestión más importante, que era la defensa. Cuando se encuentran en peligro, naturalmente quieren atacar. Sin embargo, si existe una defensa inexpugnable, ¿puede reducir la necesidad de agresión? Después de todo, iniciar un ataque conducirá inevitablemente al derramamiento de sangre y al sacrificio. Este estacionamiento subterráneo está ubicado debajo de un edificio de 50 pisos y abarca toda la corteza. Puede considerarse una defensa natural absoluta. Incluso si se traspasa la defensa, las 4 salidas del aparcamiento son suficientes para proporcionar rutas de escape alternativas. Además, hay varios cientos de coches llenos de combustible y listos para ser activados en cualquier momento: ataque, defensa y movilidad. Estos son 3 factores indispensables en el mundo zombie. Y este aparcamiento subterráneo reúne estos 3 factores. David compartió su idea con los demás. Al escuchar la explicación de David, inmediatamente se dieron cuenta de su significado. Sally estaba tan asombrada que ni siquiera podía hablar y solo podía admirar a David. Silenciosamente le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y le dijo: tengo que decir que eres la persona más formidable de nuestro equipo. David sonrió levemente y continuó guiándolos hacia adelante. Pronto llegaron a la parte más profunda del estacionamiento subterráneo. Al acercarse a la puerta de seguridad oculta, David examinó los alrededores para asegurarse de que no hubiera amenazas y luego llamó a la puerta. Consejo, la voz de Duke llegó desde el interior. Esta era la palabra clave que David y Duke habían acordado antes de irse. Solo pronunciando la consigna se podía abrir la puerta. Recién nacido, susurró David. Luego, con un clic, Duke adentro abrió la puerta de seguridad y el grupo entró apresuradamente. Al ver este apartamento oculto de 3 habitaciones, una vez más se sorprendieron.
Nunca esperaron que David hubiera descubierto un lugar tan escondido. Tan pronto como Pequeño Negro entró en la habitación, inmediatamente comenzó su exploración del nuevo hogar. Olfateaba por aquí y arañaba cosas por allá, mostrando un comportamiento curioso. Mientras tanto, Cola saltó de los brazos de Sally y saltó al sofá. Después de asumir una postura cómoda, Cola dejó escapar un maullido hacia los demás, aparentemente proclamando que este sería su territorio de ahora en adelante. Al observar esto, David se rió entre dientes y comenzó a organizar a los demás para que ordenaran la casa. Parecía que el dueño anterior trataba este santuario como su propio hogar, por lo que todo el interior estaba ordenado y no había mucho desorden. Además, algunos electrodomésticos, utensilios de cocina y artículos de primera necesidad eran nuevos, por lo que no era necesario limpiar nada. Se deshicieron de algunas medias rotas, tacones altos y condones vencidos con olor a plátano. Comenzaron a asignar habitaciones ya que solo había 3 dormitorios para 5 personas. Sally y Sophie compartían una habitación, Duke y Arnold compartían otra y la habitación restante estaba ocupada por el propio David. Nadie tuvo objeciones a este acuerdo. Después de todo, David tenía actualmente la mayor autoridad en su pequeño equipo. Sin él, probablemente habrían muerto afuera hace mucho tiempo. Luego, el grupo comenzó a regresar a sus respectivas habitaciones para empacar sus pertenencias. Mientras David regresaba a su propia habitación, tumbado en la cama, David se estiró perezosamente. Después de un día de lucha y búsqueda de una fortaleza, su cuerpo estaba algo cansado. Sin embargo, la buena noticia fue que el problema de la fortaleza finalmente se había resuelto. Justo cuando estaba a punto de acostarse y descansar un rato, la voz mecánica del sistema volvió a sonar en sus oídos. Capítulo 105 construye una base de defensa suprema. Timbre, felicitaciones, anfitrión, ha obtenido 50 cristales primarios. Timbre, multiplicador de golpe crítico activado. Timbre, felicitaciones, anfitrión, ha obtenido 500 cristales primarios. Todos estos cristales primarios fueron recogidos por David mientras mataba zombies hace un momento. Mientras observaba el creciente número de cristales primarios, David sintió una sensación de seguridad. En este mundo, los cristales eran una moneda circulante. Mientras tuviera cristales, podría garantizar todas sus necesidades. Por supuesto, David no planeaba usar los cristales como comida y bebida. Eran demasiado valiosos. En otras palabras, según el tipo de cambio actual, un cristal primario podría cambiarse por una cantidad significativa de comida. David creía que, aparte de él mismo, nadie más en este mundo era tan rico como él. Mientras David contemplaba, la voz mecánica del sistema volvió a sonar. Timbre. El anfitrión ha encontrado una nueva base para el equipo. Misión cumplida. Nueva misión iniciada. Consolidar la funcionalidad espacial de la nueva fortaleza y crear un sistema de defensa supremo. Cuenta atrás para completar la misión. 7 días, 18 horas, 53 minutos, 42 segundos. Al escuchar la voz del sistema, David frunció ligeramente el ceño. ¿Consolidar la funcionalidad espacial de la fortaleza y crear un sistema de defensa supremo? Hizo una pausa por un momento e inmediatamente comprendió. Si adivinó correctamente, esta misión debería basarse en sus habilidades espaciales determinadas por el sistema. En otras palabras, significaba usar sus habilidades para transformar la base en una fortaleza en el apocalipsis. De hecho, David había considerado esto antes, pero había estado demasiado concentrado en encontrar una nueva base estos últimos días, por lo que no lo había pensado mucho. Ahora que habían encontrado la nueva fortaleza, era natural que comenzara a reforzarla. Sin embargo, más de 7 días fue tiempo más que suficiente para él. De hecho, David creía que si quería, podría completar esta misión antes de la fecha límite. Con esto en mente, David no se apresuró y se acostó en la cama a descansar. Después de todo, cuidar su cuerpo era esencial, especialmente en este mundo lleno de violencia. Por otro lado, mientras Mónica observaba la luz roja que desaparecía en el horizonte, se puso inquieta. Había estado esperando a Abraham durante casi un día entero, pero todavía no lo había visto regresar. Como resultado, su plan de comprarle armas a David tuvo que suspenderse. Sin embargo, Mónica de repente se preguntó si alguien les había adelantado para llegar al arsenal de armas de David.
Si ese fuera el caso, su espera habría sido en vano. Verás, en este mundo, si poseías una caja de armas, eras como un dios. Tener armas simbolizaba el poder. Aunque Mónica creía que no se debía subestimar la fuerza de su grupo, tener armas les proporcionaría una mayor sensación de seguridad. ¿Por qué Abraham no ha regresado todavía? Está casi oscuro. Mónica se levantó y caminó ansiosamente. Al mismo tiempo, ella también estaba muy desconcertada. Aunque Abraham salía solo de vez en cuando, generalmente era por poco tiempo y siempre regresaba a las pocas horas. Pero hoy había estado fuera durante tanto tiempo sin regresar. Podría haber encontrado algún peligro. Con estos pensamientos, Mónica inmediatamente entró en pánico. La luz roja acababa de dispersarse y afuera había zombis errantes por todas partes. Si Abraham realmente hubiera sido el objetivo de los zombis, el resultado sería inimaginable. Al ver la expresión seria y nerviosa de Mónica, Danny, por otro lado, regresó tranquilamente al sofá y continuó abriendo la bolsa restante de papas fritas para comer. Al observar esto, Mónica se disgustó. ¿Abraham aún no ha regresado y todavía estás comiendo papas fritas? ¿No te preocupas por la seguridad de Abraham? Danny tomó un fragmento de chip y se lo llevó a la boca, produciendo un sonido nítido. Él sonrió y dijo, no te preocupes, Abraham es muy hábil e impredecible. No necesitas preocuparte por él, estás preocupado por tu propia seguridad. Él no estará en peligro. En lugar de esperar ansiosamente aquí. ¿Por qué no disfrutar de los raros momentos de belleza de la vida? Danny hizo un gesto con la bolsa de patatas fritas, invitando a Mónica a comer un trozo también. Esto solo enfureció aún más a Mónica. Sabía que Abraham también era un maestro oculto, pero la situación exterior era demasiado compleja ahora. La reaparición de la luz roja y el descubrimiento de zombis de alto nivel en la batalla reciente indicaron que el nivel de peligro en este mundo había aumentado otro nivel. ¿Qué harían si aparecieran zombis de nivel superior? Mónica no tenía la actitud tranquila de Danny. Después de una pausa, volvió a hablar, olvídalo, disfruta tú mismo de la belleza de la vida. Voy a salir a buscar. Tal vez consiga algunos beneficios. Sin más vacilación, se dio la vuelta y desapareció de la habitación. Al ver a Mónica irse, Danny no se preocupó. También conocía la personalidad de Mónica y, una vez que ella había tomado una decisión, no podía cambiarla, hiciera lo que hiciera. Mientras tanto, en la tercera habitación a la izquierda del tercer piso, un hombre que llevaba un sombrero de pico de pato y una capa negra salió lentamente. De pie en la puerta, examinó sus alrededores, no encontró a nadie y luego se dirigió hacia las escaleras. A medida que el cielo se oscurecía gradualmente, David empezó a despertar. En ese momento, alguien llamó a la puerta de su dormitorio. David, es hora de comer, llegó la voz de Sally desde afuera de la puerta. David respondió y se levantó, saliendo de la habitación, entró al comedor, sin saber cuándo Sally ya había preparado la cena. Todos estaban sentados a la mesa, esperando a David. Al mirar los platos dispuestos sobre la mesa, David se frotó el vientre y de repente sintió una oleada de hambre. David, empieza a comer. Sally ha estado ocupada preparando esto durante toda la tarde. Huele tan delicioso que a uno se le hace la boca agua. Arnold exclamó con entusiasmo, mirando las costillas de cerdo estofadas en la mesa. David asintió y tomó sus palillos para tomar un trozo de costilla. Los demás hicieron lo mismo y empezaron a comer. Las habilidades culinarias de Sally son realmente asombrosas. Este pescado al vapor es tan delicioso. Y esta sopa de pollo a base de hierbas es tan nutritiva. Arnold elogió la cocina de Sally mientras comía. David tampoco se contuvo y le dio el visto bueno a Sally. Al escuchar estos cumplidos exagerados, Sally sonrió feliz, sintiendo una sensación cálida y nostálgica en su corazón. Desde que la luz roja descendió y ocurrió el brote zombie, no había experimentado la sensación de comer juntos de esta manera. Entonces observó a los demás comer con avidez y parecía como si estuviera viendo la escena en la que ella y su familia comían juntos en el pasado. Después de un rato, la mesa llena de platos fue completamente devorada por todos. David se dio unas palmaditas en el vientre satisfecho y luego sacó varias docenas de cristales y los colocó sobre la mesa. El plan era que todos absorbieran estos cristales más tarde y vieran si podían lograr algún avance.
Capítulo 106. Perros del infierno. Al nivel de mando en este mundo lleno de crisis, ganar fuerza rápidamente es, naturalmente, el deseo de todo superviviente. Sin embargo, si uno está demasiado ansioso en su corazón, a menudo termina saboteándose a sí mismo en un momento crítico. En la vida anterior, David había visto demasiadas personas que se destruyeron a sí mismas porque estaban demasiado obsesionadas con ganar poder. Entonces, después de renacer, David se recordaba constantemente que todo debe pasar por un proceso y no ser impaciente. Estaba particularmente preocupado por el comportamiento de Duke en ese momento. Sin embargo, sabía que Duke, que estaba obsesionado con el aumento de poder, no lo escucharía en absoluto, por lo que solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Después de ver a todos regresar a sus habitaciones, David desvió su mirada hacia Pequeño Negro y Cola. Pequeño Negro todavía estaba felizmente mordiendo un hueso grande, luciendo satisfecho. Sin embargo, en comparación con antes de absorber los cristales, tanto el tamaño como el aura de Pequeño Negro se habían vuelto mucho más fuertes, incluso mostrando signos de transformación. Este fue un acontecimiento extremadamente inesperado para David. Si Pequeño Negro pudiera convertirse en su bestia espiritual, sería un impulso significativo para David. En la vida anterior, hubo casos en los que los usuarios de habilidades obtuvieron bestias espirituales, y con la ayuda de la bestia espiritual, su fuerza se disparó, incluso pudiendo enfrentarse a zombies de alto nivel de frente. David se puso en cuclillas, sonriendo mientras frotaba la cabeza de Pequeño Negro y decía: Pequeño Negro, come más y hazte más fuerte rápidamente. Entonces los dos podremos dominar el mundo juntos. Como si entendiera las palabras de David, Pequeño Negro felizmente continuó mordiendo el hueso y moviendo la cola hacia David. Maullar. De repente, en ese momento, Cola, que había estado recostada en el sofá, de repente le maulló a David. Y por el sonido, parecía haber una pizca de insatisfacción. Esto hizo que David se riera irónicamente y rápidamente se sentó en el sofá, frotó suavemente la barbilla de Cola y dijo en un tono gentil: Cola, ¿estás celosa? Cola solo miró a David con la cabeza levantada, luego arrogantemente estiró su pata y la lamió, ignorando por completo a David. Esto instantáneamente hizo que David se sintiera incómodo. ¡Wow! ¿Ahora incluso Cola estaba actuando así? Pero al recordar la última vez que vio la sombra de un gato demonio en Call of Behavior, David asintió con profundo significado. Si Cola realmente pudiera activar las habilidades del gato demonio, sería una existencia increíble para él. Con los cambios en las reglas de este mundo, las bestias espirituales también se clasificaron en diferentes niveles: despertadas, comandantes, trascendentes, tótem, soberanas, rey demonio y vacío. Inicialmente, las bestias espirituales que adquirieron habilidades estaban en el nivel despertado. Después de una absorción prolongada de cristales o de una autotransformación, podrían mejorar gradualmente su nivel y volverse más fuertes. Sin embargo, había algunas bestias espirituales excepcionalmente talentosas que podían alcanzar el nivel comandante o trascendente al adquirir habilidades. Pero esas bestias espirituales eran extremadamente raras y difíciles de conseguir. Por tanto, David tenía grandes expectativas para Cola. David sacó 20 cristales de su bolsillo y los colocó frente a Pequeño Negro y Cola. Luego regresó a su habitación. Pequeño Negro meneó su cola felizmente y rápidamente absorbió todos los cristales, mientras que Cola se levantó y comenzó a absorber los cristales solo después de que David entró en la habitación. Y esta escena fue claramente observada por David, que observaba desde la rendija de la puerta. Gato astuto, no te gustan los cristales, ¿verdad? ¿Por qué pareces disfrutarlos más que Pequeño Negro? David miró a Cola, que estaba en un estado de felicidad, y se rió entre dientes. Antes de moverse, descubrió que los 10 cristales previamente colocados sobre la mesa habían desaparecido repentinamente. Inicialmente pensó que alguien más los había consumido, pero basándose en su comprensión de ellos, David rápidamente los descartó. En cambio, empezó a sospechar de Cola. Entonces, montó un pequeño acto para ver qué había estado haciendo Cola en su ausencia, pero para su sorpresa, lo pilló con las manos en la masa, siguiendo observando cada movimiento de Cola. David notó que después de consumir los cristales, todo su cuerpo comenzó a expandirse, emitiendo una sorprendente sensación de presión. Después de unos minutos,
Cola volvió a su anterior estado de pereza, se recostó en el sofá y siguió durmiendo. De repente, Cola pareció sentir algo y volvió la cabeza hacia Pequeño Negro. Esto inmediatamente despertó el estado de alerta de David y rápidamente miró en dirección a Pequeño Negro. Después de consumir los 10 cristales, el cuerpo de Pequeño Negro de repente se hizo más grande, e incluso sus ojos emitieron débilmente una luz verde. Al abrir la boca, una luz verde más caliente y deslumbrante brilló continuamente, indicando claramente una mejora facilitada por los cristales. Esto dejó a David momentáneamente aturdido. Rápidamente abrió la puerta y se acercó a Pequeño Negro, agachándose para sentir cuidadosamente sus cambios, bastante seguro. Tal como David había adivinado, Pequeño Negro había evolucionado de un Eon despierto a un Eon de nivel dominante. Su fuerza había alcanzado una vez más un nuevo nivel. Bien hecho, negrito. David exclamó emocionado mientras le frotaba la cabeza. En ese momento, los demás también habían terminado de consumir los cristales y salieron de la habitación. David rápidamente compartió con todos la buena noticia del ascenso de Pequeño Negro a una bestia de nivel comandante. Todos se reunieron alrededor de Pequeño Negro, con expresiones de asombro, ansiosos por sacarlo y experimentar una batalla con él. Pequeño Negro meneó la cola con entusiasmo, dando vueltas alrededor del grupo. Esto es increíble. Pequeño Negro ha superado nuestras expectativas. Es una bestia de nivel dominante. Sally exclamó alegremente mientras sostenía a Pequeño Negro. Arnold y Sophie también miraron a Pequeño Negro con emoción y alegría. En cuanto a Cola, que estaba recostada en el sofá, simplemente dejó escapar un suave maullido mientras mostraba una expresión ligeramente disgustada, luego cerró los ojos y se quedó dormido. En este punto, David preguntó sobre las experiencias de todos después de consumir los cristales. Arnold y Sally mencionaron que no habían actualizado, lo que no sorprendió a David ya que acababan de completar sus actualizaciones anteriores. Sin embargo, se sorprendió al saber que Sophie había adquirido inesperadamente una habilidad. Sophie, ¿qué habilidad adquiriste? David preguntó con entusiasmo. Sophie asintió, luego cerró ligeramente los ojos y levantó las manos. En un instante, las puntas de los pies de Sophie abandonaron el suelo, y en ese momento de levitación, la brillante luz de las estrellas de repente cayó del cielo. La luz de las estrellas cayó sobre cada persona y sintieron una inexplicable oleada de poder que se extendía por sus cuerpos. Arnold incluso fue testigo de cómo sus heridas de batalla sanaban a un ritmo visible. ¿Una habilidad curativa? David exclamó asombrado, sintiendo la oleada de poder. Capítulo 107 Curación estelar. Al escuchar las palabras de David, todos los presentes miraron a Sophie con cierta sorpresa. Todos sabían lo que significaba tener habilidades curativas. En una batalla, las habilidades ofensivas, defensivas y curativas eran los 3 poderes esenciales. Mientras tuvieran estas 3 habilidades, tenían altas posibilidades de ganar la batalla. En el equipo de 5 personas de David, tanto él como Doug poseían habilidades ofensivas, mientras que la habilidad de Hombre Lobo de Arnold no solo tenía poder de ataque sino que también proporcionaba una defensa decente. Lo único que faltaba era una capacidad curativa. Después de todo, las lesiones eran inevitables en las batallas y, en esos momentos, tener un sanador despierto sería crucial para cambiar el rumbo e incluso determinar el resultado. Ahora, Sophie llenó perfectamente el vacío en su equipo, convirtiéndolos en una unidad completa. Eso es genial. Ahora el sistema ofensivo de nuestro equipo está completo. David miró a Sophie con entusiasmo. Sophie también miró a todos a su alrededor con un toque de emoción. Si bien todos despertaron sus habilidades, ella siempre había sido una persona común y corriente. Justo cuando pensaba que permanecería así por el resto de su vida, de repente despertó su propia habilidad. Y por las palabras de David, pudo sentir la importancia de su habilidad. Sophie, dale un nombre a tu habilidad curativa. ¿Qué tal, una curación estelar? David recordó el momento en que Sophie usó su habilidad y los puntos de luz que caían parecían estrellas, lo que lo llevó a sugerir ese nombre. Curación estelar. Eso es bueno. Me gusta ese nombre. Arnold se dio una palmada en el muslo y estuvo de acuerdo. Sally también reflexionó sobre el nombre y asintió con la cabeza. Sophie, naturalmente, no tuvo objeciones,
por lo que asintió para confirmar el nombre de su habilidad curativa. ¿Dónde está Duke? ¿Por qué no ha salido de su habitación? Sophie, debemos informarle sobre esta gran noticia. En ese momento, Sally notó de repente que Duke todavía estaba dentro de su habitación. Caminó hacia su habitación y llamó a la puerta. Sin embargo, a pesar de varios golpes, no hubo respuesta desde el interior, lo que desconcertó a Sally. David vaciló por un momento, aparentemente anticipando algo, y rápidamente se acercó para abrir la puerta de una patada. La escena dentro del dormitorio apareció inmediatamente ante los ojos de todos. Duke se había desplomado en el suelo como un montón de barro, con rastros de sangre en las comisuras de la boca, aparentemente inconsciente. Duke. Arnold inmediatamente corrió, levantó a Duke y le tomó el pulso. Miró nerviosamente a David y dijo, su pulso es muy débil y su energía interna parece estar en desorden. Todos se pusieron tensos. David se acercó rápidamente y observó cuidadosamente la condición de Duke. Su rostro estaba pálido y su energía interna surgió como si estuviera a punto de atravesar su piel. Con solo una mirada, David entendió el motivo. Duke había consumido los 10 cristales a la vez, lo que provocó que su cuerpo no pudiera soportar el poder de los cristales, lo que provocó una reacción violenta. Como dispositivos de almacenamiento de energía, los cristales contenían una gran cantidad de energía que superaba la del cuerpo humano. El consumidor debía terminar de consumir un cristal antes de pasar al siguiente, de lo contrario, era fácil que la energía se acumulara y excediera la capacidad de resistencia del cuerpo. Era evidente que Duke había consumido los 10 cristales a la vez, lo que supuso una carga insoportable para su cuerpo. David frunció el ceño. Aunque sabía que tarde o temprano ocurrirían accidentes dado el temperamento de Duke, no esperaba que sucediera tan rápido. Sin embargo, lo más importante ahora era liberar el exceso de energía dentro del cuerpo de Duke y evitar que destrozara sus órganos. Sin dudarlo, David activó su espada espacial e hizo un corte superficial en su piel. Al instante, una gran cantidad de energía vigorosa surgió de la herida, incluso más rápido que la velocidad de la pérdida de sangre. Todos miraban ansiosamente, temiendo que Duke pudiera tener algún accidente. Después de 10 minutos, el exceso de energía dentro del cuerpo de Duke finalmente se disipó y su respiración se estabilizó gradualmente. Sophie, por favor usa tu curación estelar una vez más para curar sus heridas, le indicó David a Sophie. Sophie asintió y rápidamente levantó las manos, realizando un ritual parecido a una oración mientras activaba su habilidad. De repente, luces parecidas a estrellas descendieron sobre Duke y, en un abrir y cerrar de ojos, la herida infligida por la espada espacial de David se cerró por completo. En ese momento, Duke recuperó la conciencia, aliviando la ansiedad de todos. ¿Qué me pasó? Duke miró a todos los que lo rodeaban, un poco confundido. Recordó que después de consumir los cristales, estaba a punto de irse, pero de repente sintió una fuerza similar a un torbellino surgiendo dentro de su cuerpo, causando un dolor insoportable, y luego todo se oscureció antes de caer al suelo. Arnold le explicó los acontecimientos. Si no fuera por la oportuna intervención de David, es posible que ya no estés aquí con nosotros. Arnold suspiró mientras hablaba. Al escuchar las palabras de Arnold, el rostro de Duke se puso rojo y miró a David con vergüenza. Gracias, David también suspiró y dijo, la fuerza no se puede mejorar de una vez. No vuelvas a hacer cosas tan tontas en el futuro. No quiero perder a un hermano. Le dio una palmada en la espalda a Duke y luego salió de la habitación. Al observar la figura de David alejarse, Duke sintió un sentimiento de culpa. Siguiendo las instrucciones de David, Duke continuó descansando en la habitación para recuperarse de su estado debilitado. Los demás se reunieron en la sala de estar, contemplando sus propias habilidades. Al observar esto, David miró a Pequeño Negro y de repente tuvo una idea. Pequeño Negro ya había alcanzado el nivel de mando como perro del infierno. Se preguntó acerca de su destreza en combate. Con este pensamiento en mente, decidió llevar a Pequeño Negro a una prueba, que no solo le permitiría ganar algo de experiencia en combate sino también adquirir algunos cristales. Con este plan en mente, David casualmente encontró una excusa y salió de la habitación con Pequeño Negro. Al ver a David y Pequeño Negro irse, Cola, que estaba acostada en el sofá, de repente abrió los ojos y miró sus figuras.
Luego, aprovechando la falta de atención de todos, saltó por la rendija de la puerta. En el aparcamiento subterráneo, David examinó filas de coches de lujo y finalmente eligió un vehículo todoterreno modificado. Con un motor de 16 cilindros, una suspensión todoterreno de primer nivel y ruedas enormes, irradiaba una sensación de poder solo por su apariencia. Dado que el estacionamiento subterráneo estaba atendido por valet, todas las llaves se guardaban en una sala de almacenamiento de llaves exclusiva. David localizó rápidamente la llave del vehículo todoterreno modificado, la insertó, encendió el vehículo y aceleró el motor. El sonido del potente motor resonó por toda la zona. Conducir un coche de lujo es tan satisfactorio, exclamó David mientras acariciaba el volante de fibra de carbono. Luego, presionó el acelerador una vez más y el vehículo salió rugiendo del estacionamiento subterráneo. Capítulo 108. Mónica en crisis. David condujo el vehículo todoterreno modificado con Pequeño Negro, corriendo por las calles de la ciudad. El estimulante rugido del motor y las ráfagas de viento fuera de la ventanilla del coche llenaron de emoción el corazón de David. En su vida anterior, David era simplemente un trabajador común y corriente que viajaba en autobús todos los días. A veces incluso tenía que caminar hasta casa para ahorrar dinero. Cada vez que veía gente conduciendo coches de lujo con mujeres hermosas a su lado, no podía evitar sentir envidia. Siempre pensó que cuando tuviera éxito, se compraría un coche de lujo y experimentaría la sensación de presumir. Inesperadamente, en esta vida cumplió su deseo conduciendo un coche de lujo. La única diferencia era que no había una mujer hermosa sentada en el asiento del pasajero, sino Pequeño Negro. Pequeño Negro también estaba muy emocionado, moviendo vigorosamente la cola. Mientras pasaban por una calle tras otra, David observaba atentamente los alrededores, tratando de encontrar algunos zombis solitarios y errantes. Justo cuando redujo la velocidad y giró en una esquina, un leve olor pútrido y sangriento impregnó repentinamente el aire. Basándose en su experiencia en numerosas batallas con zombis, David reconoció de inmediato que el olor provenía de un zombi. Pequeño Negro también pareció haber detectado el olor y se puso inquieto y ansioso, ladrando ruidosamente a la ventana. ¡Guau! 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 Para evitar alertar a posibles amenazas, David rápidamente le indicó a Pequeño Negro que permaneciera en silencio, luego sacó su daga de aleación y salió del auto. Pequeño Negro también saltó por la ventana del auto. Siguiendo el hedor a descomposición, David llegó a la entrada de una tienda de conveniencia al borde de la carretera. Era una tienda abierta las 24 horas, con un letrero parpadeante y un interior caótico. David abrió suavemente la puerta y entró. Filas de estantes derrumbados y alimentos dañados dispersos indicaban que nadie había estado aquí durante mucho tiempo. David continuó siguiendo el olor más adentro. En ese momento, Pequeño Negro de repente dejó escapar un gruñido bajo en una dirección específica. David inmediatamente volvió su mirada hacia donde miraba Pequeño Negro. Vio a un zombi de bajo nivel dándose un festín con el cuerpo de su compañero, y el olor pútrido en el aire se hizo aún más fuerte. El zombi también notó a David al mismo tiempo, emitiendo un sonido escalofriante. Se levantó lentamente, descartando un brazo cortado en su mano y rápidamente cargó hacia David. Al ver esto, David mantuvo la calma y le dijo a Pequeño Negro, bájalo. Tan pronto como terminó de hablar, Pequeño Negro rugió enojado y corrió hacia el zombi como una flecha saliendo del arco. Cuando estaba a 2 o 3 pasos del zombi, Pequeño Negro comenzó con sus patas traseras, elevándose instantáneamente en el aire, mientras abría su boca para revelar dientes afilados, en un abrir y cerrar de ojos. Pequeño Negro se abalanzó sobre el zombi. Con su inmensa fuerza, envió al zombi volando a 5 o 6 metros de distancia. El zombi de bajo nivel abrió su boca en descomposición, con la intención de devorar a Pequeño Negro, pero Pequeño Negro no le dio la oportunidad. Desató una llama verde de su boca, envolviendo directamente al zombi. El zombi dejó escapar un sonido de agonía, que poco a poco se fue desvaneciendo hasta convertirse en un charco de sangre. Timbre, felicitaciones, anfitrión, ha obtenido un cristal primario y el efecto de golpe crítico está activo con un multiplicador de 100x. Felicitaciones, anfitrión, ha obtenido 100 cristales primarios. Cuando el zombi se convirtió en sangre, la voz del sistema siguió. David asintió en silencio y caminó hacia Pequeño Negro.
Buen trabajo, pequeño negro. Realmente mereces ser un Eon de nivel líder. David elogió emocionado mientras acariciaba la cabeza de Pequeño Negro. Originalmente pensó que a Pequeño Negro le tomaría algún tiempo matar al zombi, pero inesperadamente se resolvió en menos de un minuto. Esto le hizo apreciar verdaderamente la fuerza de Pequeño Negro. Y este era solo un Pequeño Negro de nivel líder, ¿y si fuera un nivel de rey divino o rey demonio? David comenzó a esperar con ansias la transformación final de Pequeño Negro. Pequeño Negro continuó moviendo la cola, frotándose con entusiasmo contra los pantalones de David, como diciendo que podía manejar un montón de estas cosas a la vez. Después de eso, David continuó buscando cerca con Pequeño Negro y, en media hora, encontraron más de una docena de zombis de bajo nivel. Sin embargo, sin excepción, todos fueron reducidos a cenizas por Pequeño Negros Inferno. Como resultado, David obtuvo varios cientos de cristales primarios. Esto hizo que David comprendiera instantáneamente el placer de tener una bestia de compañía. No tuvo que luchar contra sí mismo, él simplemente lo siguió y recogió cristales gratis. Solo aquellos que lo experimentaron conocerían la sensación de aprovecharse. Al continuar con su búsqueda, David también obtuvo una comprensión aproximada del poder de combate de Pequeño Negro. Cualquier zombi de bajo nivel no podría resistir su carga. Me pregunto qué pasaría si nos encontramos con zombis de alto nivel. David pensó para sí mismo. Sin embargo, mientras miraba el cielo que se oscurecía, para evitar situaciones inesperadas, David decidió dar por terminado el día y regresar a casa. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar el vehículo todoterreno, el sonido de una pelea de repente llegó a sus oídos. Además, en medio de los sonidos de la pelea, parecía haber una voz de mujer. Esto inmediatamente puso a David en alerta, pensando que otros sobrevivientes podrían estar en peligro. Rápidamente salió del vehículo con Pequeño Negro y corrió hacia un callejón. En ese momento, en un pequeño callejón, Mónica frunció el ceño mientras miraba a un zombi alto de alto nivel frente a ella. Inicialmente había salido para encontrar a Abraham y ver si algo había cambiado en este mundo después de la segunda luz roja. Inesperadamente, poco después de irse, se encontró con este zombi. Originalmente pensó que era solo un zombi de bajo nivel, pero después de algunas rondas, Mónica de repente se dio cuenta de que la fuerza de este zombi estaba más allá de su imaginación. No solo podía atacar y defender, sino que también podía ajustar sus tácticas según su estilo de lucha. Esto inmediatamente hizo que Mónica entendiera que hoy se había encontrado con un oponente difícil y, a juzgar por la situación, este zombi parecía ser incluso más fuerte que ella. Atrapada en el estrecho callejón sin ruta de escape y con el zombi persiguiéndola implacablemente, pegándose a ella como un trozo de adhesivo, Mónica solo podía seguir luchando contra él. Poco a poco, la resistencia de Mónica comenzó a agotarse y estuvo a punto de ser derrotada. La desesperación surgió dentro de ella porque no podía creer que un zombi de alto nivel tan poderoso hubiera aparecido en el mundo después de la segunda luz roja. Su fuerza podría incluso rivalizar con la de un esper de nivel 3. Mientras agotaba sus últimas energías, se apoyó contra la pared y sonrió amargamente, observando al zombi acercarse a ella paso a paso. Parecía ver el final de su vida. Adiós, a este mundo, susurró Mónica suavemente, luego cerró los ojos, esperando la muerte definitiva. Pero justo en ese momento, una voz familiar de repente llegó a sus oídos. Capítulo 109. Zombies espiritualmente inteligentes. Pequeño Negro, ataca. Al ver a David, que llegó justo a tiempo, dando la orden, Pequeño Negro cargó hacia el zombi. Su velocidad fue tan rápida que dejó imágenes secundarias. David, sosteniendo una daga de aleación, siguió de cerca detrás de Pequeño Negro. Con una expresión seria. David. Al ver que era David quien vino, Mónica se quedó inicialmente perpleja, pero luego sintió una sensación de tranquilidad. Desde que David la salvó la última vez, cada vez que lo veía, sentía una sensación de seguridad. Parecía que mientras David estuviera cerca, ella no tenía que preocuparse por nada. En ese momento, David llegó rápidamente al lado de Mónica y le preguntó, ¿estás bien? Mónica sacudió la cabeza con amargura. No podía creer que en solo 2 días, David la hubiera salvado 2 veces en sus momentos más peligrosos. Esto la hizo sentir conmovida en lo más profundo de su ser. Mientras estés bien,
Quédate aquí y no te muevas, David asintió y dijo, luego tomó la daga de aleación, preparándose para ayudar a Negrito a someter al zombi. Espera, David. Al ver esto, Mónica lo detuvo rápidamente. ¿Qué ocurre? David hizo una pausa y preguntó confundido. Este zombi es diferente de los zombis comunes y su fuerza es incluso más fuerte que la de un zombi de alto nivel. Sospecho que podría ser un zombi inteligente, dijo Mónica frunciendo el ceño, revelando su conjetura. Durante la batalla anterior, Mónica percibió vagamente la diferencia en este zombi. No solo poseía inteligencia sino que también entendía tácticas y podía adaptarse sobre la marcha. Esto inmediatamente le recordó las descripciones que había leído en las ilustraciones sobre zombis inteligentes. De lo contrario, con su fuerza actual, aunque no podría matar a un zombi de alto nivel, no debería haber terminado en un estado tan miserable. ¿Un zombi inteligente? Al escuchar las palabras de Mónica, David frunció el ceño al instante. Era muy consciente de la existencia de zombis inteligentes y de su naturaleza aterradora. La destrucción del mundo anterior podría atribuirse a la repentina aparición de una gran cantidad de zombis inteligentes, lo que dejó indefensos a innumerables supervivientes y, en última instancia, condujo a su desaparición. De hecho, David tuvo algunas dudas antes. Sabía que la fuerza de Mónica no debía subestimarse, entonces, ¿cómo acabó derrotada por este zombi? Además, a juzgar por su tez, parecía que ya había agotado todas sus fuerzas. Sin embargo, en ese momento, David no tuvo tiempo para pensar demasiado. Estaba concentrado en lidiar rápidamente con este zombi, lo que le hizo pasar por alto una observación cuidadosa del mismo. Por lo tanto, detuvo sus pasos y se hizo a un lado, observando la batalla entre Negrito y el zombi. El pequeño negro, que se había convertido en un perro del infierno de nivel comandante, naturalmente poseía una fuerza formidable. Sus patas traseras se levantaron del suelo, saltando hacia el zombi, mientras abría la boca y disparaba una llama verde a velocidad extrema. Sin embargo, el zombi, al ver esto, rodó directamente por el suelo, esquivando hábilmente el ataque del fuego infernal de Pequeño Negro. Incluso mientras rodaba, aprovechó la oportunidad para evaluar la posición de aterrizaje de Negrito. Justo cuando Pequeño Negro estaba a punto de tocar el suelo, el zombi de repente se precipitó hacia adelante con una velocidad asombrosa, incluso superando a Pequeño Negro. Antes de que Pequeño Negro aterrizara, lanzó un puñetazo decisivamente. El golpe aterrizó directamente en el abdomen de Pequeño Negro, enviándolo con fuerza a volar a más de 10 metros de distancia. Pequeño Negro, golpeado por el golpe, dejó escapar un gemido ahogado y se estrelló contra la pared, rompiendo algunos ladrillos y piedras. Poco Negro. El corazón de David se apretó y rápidamente corrió hacia Pequeño Negro. Vio a Pequeño Negro tirado en el suelo, acurrucado con todo su cuerpo, con una expresión de dolor en su rostro. Obviamente, el puñetazo había causado una lesión importante. Al ver a Pequeño Negro, que acababa de alcanzar el nivel de líder, perdiendo su capacidad de lucha con un solo golpe del zombi, David se puso furioso. En este mundo, no había muchas personas o cosas que pudieran acompañarlo. Arnold era uno, Sally era uno e incluso Duke era uno. Pero solo Pequeño Negro y Cola eran el mejor consuelo en su corazón. Entonces, ahora que Pequeño Negro resultó gravemente herido, ¿cómo podría quedarse de brazos cruzados? Bastardo. Te voy a matar. Al instante, una fuerte intención asesina surgió del cuerpo de David. Parecía un demonio sediento de sangre que salía del infierno, empuñando un cuchillo corto de aleación mientras corría hacia el zombi. El zombi, por otro lado, se quedó quieto, mirando a David con una sonrisa desdeñosa. Parecía una burla de cómo un simple humano se atrevía a luchar contra un zombi inteligente. No era esto buscar la muerte, pero a David no le importaba lo que estuviera pensando el zombi. En su opinión, mientras dañara a Pequeño Negro, tenía que morir. El cuchillo corto de aleación en su mano emitió una luz deslumbrante y, al mismo tiempo, David activó decisivamente el Space Blade, preparándose para darle al zombi un golpe mortal con todas sus fuerzas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse al zombi, el zombi inesperadamente extendió su brazo y bloqueó con fuerza los ataques del cuchillo corto de aleación y la espada espacial. Esto tomó a David por sorpresa.
No podía creer que este tipo pudiera bloquear sus ataques con su brazo. Después de todo, su cuchillo corto de aleación y sus Best Blade habían matado a innumerables zombies, incluso algunos de alto nivel. ¿Cómo podría ser que perdieran su poder al enfrentarse a un zombie inteligente? Esta resistencia también asustó a Mónica, que estaba mirando desde un lado. El zombie miró fijamente a David con sus cuencas sin ojos y su expresión facial se volvió cada vez más variada. Miró a David como si fuera un payaso. Luego, rápidamente levantó su mano derecha y apuntó al corazón de David con sus uñas afiladas. Al ver las uñas con forma de cuchillo en la mano del zombie, David supo que si llegaba a su corazón, su vida terminaría. Sin pensar demasiado, inmediatamente abrió un portal espacial y se teletransportó detrás del zombie, evadiendo por poco su ataque mortal. Agarrando el cuchillo, David retrocedió 2 pasos con cautela, vigilando de cerca al zombie. El zombie también se dio vuelta y lo miró fijamente, sacudiendo la cabeza continuamente. El cerebro de David giró rápidamente al recordar cómo los seres sobrenaturales de su vida anterior habían matado a estos zombies inteligentes, hasta donde él sabía. La piel de los zombies inteligentes era extremadamente dura, especialmente en los brazos, el pecho, los muslos y la cara. Estas 4 áreas eran prácticamente impenetrables para las armas ordinarias, ya que cualquier contacto con ellas las inutilizaría instantáneamente. Por eso en su vida anterior, cuando aparecían zombies inteligentes, sin importar lo que hicieran los superhumanos, no podían resistirlos, lo que finalmente llevaba al mundo a la destrucción. Eso no está bien. David susurró de repente al recordar su vida pasada. Mientras sea un zombie, debe tener una debilidad. Solo necesito encontrar su debilidad y atacar. David recordó que en su vida anterior, algunos científicos supervivientes descubrieron, al diseccionar zombies inteligentes, que aunque su piel era dura, también tenían puntos débiles. Mientras se encontraran estos puntos débiles, se podría matar a los zombies. Entonces David observó al zombie inteligente frente a él y comenzó a contemplar. Capítulo 110. Llegar a un punto muerto. Mientras David observaba al zombie inteligente, el zombie se acercaba lentamente a él. En comparación con los zombies normales, el zombie inteligente tenía un paso firme y poderoso, con líneas musculares bien definidas visibles en su cuerpo. Mientras el zombie inteligente caminaba, abrió la boca y emitió un sonido penetrante. David se obligó a calmarse y observó atentamente cada parte del cuerpo del zombie: brazos, pecho, costillas, cintura, tobillos. No importaba dónde mirara David, podía ver una capa de piel que parecía acero endurecido. Era evidente que ese no sería su punto débil, lo que hacía que David se impacientara cada vez más. Al parecer, sintiendo la impotencia de David, el zombie inteligente continuó emitiendo sonidos, e incluso había una pizca de emoción en su comportamiento. A sus ojos, este humano anterior sin duda iba a morir hoy. Mientras tanto, Mónica también estaba nerviosa. Originalmente, quería desviar la atención del zombie inteligente, dándole a David algo de tiempo para adaptarse. Sin embargo, su fuerza aún no se había recuperado por completo. Apenas podía pararse contra la pared y solo podía mirar ansiosamente a David, esperando que actuara rápidamente. El sonido penetrante del zombie se acercó a David, y sintió como si pudiera oler el hedor pútrido que emanaba de su cuerpo en descomposición con cada parpadeo de sus ojos. Mantuvo los ojos ligeramente cerrados, contemplando cada parte del inteligente zombie. Mientras escuchaba el sonido cada vez más penetrante, David pareció tener una idea. De repente, abrió los ojos y miró la boca del zombie inteligente. En el momento en que abrió la boca para emitir un sonido, vio una carne roja completamente diferente en el interior, desprovista de cualquier protección para la piel. Este lugar también estaba conectado al cerebro del zombie inteligente. Al lanzar un ataque aquí, sin duda podría destruir su cerebro, privándolo así de su inteligencia y logrando un golpe letal. Lo encontré. Su punto débil está dentro de la boca. David gritó emocionado. Al mismo tiempo, el zombie inteligente alcanzó a David y empujó su mano directamente hacia su pecho. Al ver esto, David reprimió su entusiasmo y rápidamente abrió un portal usando sus habilidades espaciales. El vacío se abrió, dejando una grieta, y cuando una figura borrosa pasó a través de ella, David apareció junto a Mónica. El ataque letal del zombie inteligente falló. Lo encontré. Su punto débil está dentro de la boca, donde no hay protección para la piel.
Solo atacando allí podremos llegar a su cerebro y matarlo. David le exclamó emocionado a Mónica. Al escuchar las palabras de David, Mónica entendió al instante. Justo ahora, ella también había estado observando al zombi inteligente, buscando continuamente su punto débil. Después de escuchar las palabras de David, Mónica miró la boca del zombi. Efectivamente, era de color carmesí, e incluso podía ver los temblores del cerebro detrás de él. En ese momento, Mónica sintió admiración por David. Ser capaz de analizar el punto débil del zombi en medio de tal crisis no era algo que una persona común y corriente pudiera lograr. Sin embargo, surgió un nuevo problema. El zombi inteligente era demasiado poderoso. Si querían atacar su punto débil, tenían que entablar un combate cuerpo a cuerpo e incluso tener a alguien que desviara su atención. Sin embargo, además de Mónica, el único que estaba al lado de David era Pequeño Negro. Pero en ese momento, Pequeño Negro todavía estaba acurrucado en el suelo, claramente afectado por el ataque anterior. No se recuperaría pronto. La propia Mónica estaba agotada y no podía hacer mucho. Cuando David apareció a su lado, ella no pudo aguantar más y se sentó en el suelo. En otras palabras, solo quedó David. ¿Qué tal si nos retiramos y pedimos refuerzos?, sugirió Mónica, analizando la situación actual. Sin embargo, David frunció el ceño y negó con la cabeza. Sabía que si no se ocupaban del zombi inteligente ahora mismo, representaría una amenaza aún mayor para los supervivientes en el futuro. Después de todo, los zombis evolucionaban constantemente. Si se le diera tiempo para fortalecerse una vez más, incluso un grupo de superhumanos estaría indefenso contra él. Por lo tanto, tuvieron que matarlo hoy. Sin dudarlo, David dio un paso adelante, agarrando con fuerza su daga de aleación. Al mismo tiempo, analizó el ambiente en el callejón. Debido al espacio estrecho, cuando usaba sus habilidades espaciales para teletransportarse, solo podía moverse en 3 direcciones, adelante, atrás y arriba. No podía moverse hacia los lados. Esto facilitó que el zombi inteligente pudiera ver su ruta de ataque y predecir su posición, pero en ese momento, David no tuvo tiempo de considerar todo eso. Tenía que intentarlo. David abrió un portal, una luz brillante brilló y cuando volvió a mirar, ya estaba por encima de la cabeza del zombi inteligente. La repentina aparición de David inmediatamente llamó la atención del inteligente zombi. Lentamente levantó la cabeza y miró a David arriba, todavía emitiendo el sonido penetrante. Esta es mi oportunidad. David agarró con fuerza la daga de aleación y ejerció todas sus fuerzas para clavarla en la boca abierta del zombi. Sin embargo, el zombi inteligente reaccionó aún más rápido. En el instante en que la daga estuvo a punto de tocar su boca, rápidamente giró su cuerpo. La daga de aleación chocó con su piel, creando una serie de chispas y el sonido del metal chocando. David rápidamente retrajo la daga y usó sus habilidades espaciales para moverse una vez más, esta vez apareciendo directamente frente al zombi. Al sentir el dolor en la mano, David se sorprendió un poco. No esperaba que la defensa de esta criatura fuera tan formidable. Incluso la daga de aleación no pudo hacerle nada, y su velocidad de reacción superó a la de los zombis de nivel inferior, incluso superando a algunos superhumanos despiertos. «Maldita sí», dijo David con voz profunda. Estaba claro que alguien necesitaba desviar la atención del zombi inteligente mientras aprovechaba la oportunidad para atacar. Pero ahora él era el único capaz de luchar y David se encontró en un dilema. Mónica frunció el ceño y miró nerviosamente a David. En ese momento, una figura peluda apareció repentinamente en la pared, acompañada por una voz familiar que David conocía muy bien. Miau. David quedó desconcertado. ¿Reajuste salarial? Rápidamente siguió el sonido y miró hacia la pared. De hecho, vio a Cola sentada en la pared, aparentemente bostezando y mirando a David. Cola, ¿cómo llegaste aquí? Es demasiado peligroso. Vete rápido. David le dijo rápidamente a Cola, temiendo que el zombi inteligente lo notara y atacara. Solo empeoraría su situación. Sin embargo, para sorpresa de David, después de escuchar sus palabras, Cola lo miró como si estuviera molesta. Esto confundió instantáneamente a David.